Hola familia, nos estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 311 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del segundo libro de los Macabeos, capítulo 14, del libro de la Sabiduría, capítulo 17 al 18, y el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos del 18 al 20. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 14. Intervención del sumo sacerdote Alcimo. Pasados 3 años, los de Judas se enteraron de que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en Trípoli con un poderoso ejército y gran flota, que había apoderado el país y había matado a Antíoco y a su tutor Lisias. Un tal Alcimo, que había sido ante un sumo sacerdote y se había contaminado voluntariamente con los tiempos del levantamiento, creyendo que no había para él otra forma de salvación y volver a ser sumo sacerdote, se presentó a Demetrio hacia el año 151 con una corona de oro, una palma y unos ramos de olivo que procedían del templo. Aquel día no pidió nada, pero tuvo ocasión de manifestar su astucia cuando Demetrio lo llamó al consejo y le preguntó en qué disposición y voluntad se encontraban los judíos. Alcimo respondió: la secta de los judíos, llamado Asidios, cuyo jefe es Judas Macabeo, fomentaba la guerra y la sedición, impidiendo que el reino disfrute de paz. Por eso yo, privado de la dignidad hereditaria, es decir, del sumo sacerdocio, me presento ahora aquí, mirando por los intereses del rey y por lo de mis conciudadanos, pues por la locura de los asidios, nuestra nación padece no pocos males. Infórmate, oh rey, sobre todo esto y, conforme al amor generoso que nos tienes, preocúpate de nuestro país y de nuestro desaventurado pueblo, que está amenazado por todas partes. Mientras vivía Judas, es imposible que haya paz. Al oír esto, los amigos del rey, enemigos de Judas, encendieron más la ira de Demetrio. Este eligió a Nicanor, antiguo jefe de la división de los elefantes, le nombró gobernador de Judea y lo envió con órdenes estrictas de acabar con Judas. Se dispersan sus tropas y de restablecer a Alcimo como sumo sacerdote de tan grande de los templos. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas se unieron en masa a Nicanor, pensando que la aventura de los judíos sería su propia fortuna. Nicanor se hace amigo de Judas. Cuando los judíos se enteraron de la venida de Nicanor y de la invasión de los paganos, echaron polvo sobre sus cabezas e imploraron a aquel que había sostenido siempre a su pueblo y protegido constantemente su heredad con prodigios manifiestos. Se pusieron en marcha a las órdenes de su caudillo y trabaron batalla con ellos junto al pueblo de Eus. Simón, hermano de Judas, atacaba a Nicanor, pero sus tropas sufrieron un ligero fracaso. Desconcertadas por la repentina llegada del enemigo, a pesar de esto, Nicanor conoció el valor de los de Judas al combatir por la patria. Dudó en resolver el conflicto por la sangre y envió a Pisonio, Teodoto y Matatías para negociar la paz. Después de examinar detenidamente las condiciones, el jefe se le comunicó a la tropa y todos estuvieron de acuerdo con el tratado de paz. Se fijó un día para que se reunieran los dos jefes solos. Se adelantó un vehículo de cada lado y se pusieron 2 sillas, una frente a otra. Judas había puesto un sitio estratégico, hombres armados y dispuestos a intervenir en el caso de que los enemigos tramaran alguna traición, pero la entrevista se desarrolló sin incidencias. Nicanor se quedó en Jerusalén. Actuando correctamente, despidió a las tropas que se le habían unido. Tenía siempre a Judas a su lado, pues la amaba sinceramente. Los aconsejó que se casaran y tuvieran hijos, y Judas se casó y fue feliz y vivió con un ciudadano normal. Reanudación de las hostilidades. Pero Alcimo, al ver la amistad de los dos, se hizo una copia de los pactos concertados y presentó ante Demetrio, acusado a Nicanor de traidor al interés del Estado, pues había nombrado ser suyo a Judas, enemigo del reino. El rey, irritado y excitado por las calumnias de aquel criminal, escribió a Nicanor diciéndole que desaprobaba el trato y que enviaba rápidamente a Judas preso a Antioquía. Cuando Nicanor recibió aquella carta, se disgustó muchísimo, pues no quería anular el acordado, ya que Judas no había hecho nada malo.
pero como no podía desobedecer al rey, buscaba una ocasión favorable para cumplir la orden, valiéndose de algún engaño. El macabeo, al ver que Nicanor le demostraba un maltrato más reservado y frío de acostumbrado, comprendió aquella conducta no presagiada nada bueno, y reunió a muchos de los suyos para ocultarse de Nicanor. Nicanor se dio cuenta de lo que Judas había oído con astucia, subió al templo a la hora en que los sacerdotes ofrecían el sacrificio y les mandó que lo entregaran al macabeo. Al jurar a ellos que no sabía dónde estaba, él extendió la mano hacia el templo y juró así: si no me entregan preso a Judas, arrasaré este templo de Dios, destruiré el altar y levantaré aquí un magnífico templo a Baco. Dicho esto, se fue. Los sacerdotes, con la mano levantada al cielo, suplicaron así a aquel que había combatido siempre a favor de su pueblo: tú, Señor, que todas las cosas que tienes necesita de nada, has querido establecer tu templo y tu morada entre nosotros. Señor de toda santidad, conserva para siempre incontaminada esta morada tuya que hace poco ha sido purificada. Suicidio de Rasis. Denunciaron ante Nicanor a un senador de Jerusalén llamado Rasis. Era un gran patriota de muy buena fama y llamado en su bondad padre de los judíos. En la época lamentablemente había sido fiel al judaísmo y se había jugado la vida con invencibles constancia. Nicanor quería manifestar su odio contra los judíos, mandó más de 500 soldados a arrestarlos, pues creía que si había arrestado daría un grave golpe a los demás. Cuando los soldados estaban a punto de ocupar la torre y forzar la puerta de entrada con orden presa de incendiar y quemar las puertas, Rasis, acorralado, se echó sobre su espada. Prefirió morir en honor antes que caer en manos de los criminales. Sufrió ultrajes indignos de la nobleza, pero por la precipitación falló el golpe y no se mató. Entonces, como los soldados estaban ya enterados en la casa, se arrastró valerosamente hasta la muralla y se arrojó con bravura encima de los soldados. Al verlo, se retiraron rápidamente y cayó en el espacio vacío. Todavía con vida y lleno de valor, se levantó y, a pesar de la sangre que perdía por todas partes, pasó a través de los soldados y subió a una roca escarpada, y ahí, casi sin sangre, se arrojó a las entrañas. Los tomó con ambas manos y los arrojó sobre los soldados. Así, invocando el nombre del Señor de la vida y el Espíritu para que le disolviera algún día, expiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 14 sobre aquellas cosas que se están tratando y sobre todo llevando. Es una historia muy interesante que podemos reflexionar cómo es que la inspiración divina nos lleva a conocer los caminos que necesitamos contener y sobre todo llevar. Pidamos al Señor que siempre nos mantenga en ese camino, hacia Él y hacia la felicidad. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Macabeos, pasemos ahora al libro de la sabiduría. Capítulo 17. Quinto contraste. Las tinieblas y la columna de fuego. Grandes y difíciles explican son tus juicios, por eso las almas ignorantes se extraviaron, pues cuando los malvados pensaban que podían oprimir a la nación santa, quedaron presos de las tinieblas, encadenados por una larga noche y encerrados bajo los techos, incluso de la eterna providencia. Pensaban mantener ocultos sus pecados secretos bajo el oculto velo del olvido, pero fueron dispersados, presa de un terrible miedo y espantados como visiones. Escondido que se refugiaron no les quitaba el miedo. Ruidos terroríficos retumbaban a su alrededor y se le aparecían figuras espantosas de pálidos rostros. Ningún fuego tenía bastante fuerza para alumbrar, ni el resplandor brillante de los astros llegaba a iluminar aquella horrible noche. Solo podía ver una hoguera que se encendía por sí misma y le llenaba de terror, y una vez desaparecida la visión quedaban tan aterrados que les parecía más terrible aún que la había visto. Los artífices de la magia demostraron su impotencia y sus alardes de inteligencia resultaron un fracaso humillante, puesto lo que aseguraban ahuyentaron los miedos y las turbaciones de la gente acordada, sufrieron ellos mismos un miedo ridículo. Aún ninguna otra cosa las aterrorizaba. Al paso de los animales y silbidos de la serpiente les llenaba de miedo, y morían atemorizados de terror, ni al aire se atrevían a mirar, cosa imposible de evitar, pues la maldad es cobarde y asimismo se condena.
Acorralada por la inconsciencia, siempre se imagina lo peor, que el terror no es otra cosa que la renuncia al auxilio de la razón. Cuando el menor es la seguridad interior, mayor se juzga la causa desconocida del tormento. Durante aquella noche insoportable, seré el reino impotente del abismo sumidió todos mis sueños. Unos se veían perseguidos por figuras monstruosas, otros desfallecían por su cansancio, porque un súbito e inesperado terror los había invadido. Así, todo el que caía en estesa quedaba atrapado, preso en aquella cárcel sin hierros. Ya fuera labrado o pastor, o trabajara en un solo lugar solitario y sorprendido, sufría el castigo inevitable, pues todos los atrapaba la misma cadena de tinieblas, el silbido del viento o el canto melodioso de los pájaros en las tupidas ramas, las cadencias de las aguas, el flujo viendo impetuosamente, el viento y ruido de las piedras que caían en avalancha, la carrera invisible de los animales, el rugido de las fuertísimas bestias y el eco le retumbaba en los huecos de las montañas. Todos los dejaban paralizados del terror. Todo el universo brillaba con luz esplendorosa y proseguían sin trabas sus actividades. Solo sobre ellos se extendía una espesa noche, imagen de la oscuridad que les esperaba, aún más insoportable que la oscuridad era ellos por sí mismos. Capítulo 18. Por tus fieles, en cambio, brillaban en una espléndida luz. Los egipcios que, sin verlos, oían su voz, lo felicitaban por no haber padecido como ellos. Les daba gracias porque no se vengaba por los daños recibidos y les pedían perdón por su actitud enemiga. En lugar de esta oscuridad, a los tuyos le diste la columna de fuego como guía para un camino desconocido, un sol que le hacía daño para su gloriosa salida. Bien merecidas ser privada de la luz y ser encerrados en la oscuridad, aquellos que habían encerrado en prisiones a tus hijos, quienes habían entregado al mundo a la luz inagotable de la ley. Sexto contraste, muerte de los primogénitos egipcios y la liberación de los israelitas. Ellos resolvieron matar a los hijos de tus fieles. Solo un Moisés que había sido abandonado se salvó. En castigo de tú los quitaste un gran número de hijos e hiciste que perecieran todos juntos en las aguas espantosas. Aquella noche le fue enunciada de antemano a nuestros antepasados para que, sabiendo bien que en quien juráramos habría confiado, se sintieran seguros. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues el castigo de nuestros adversarios son glorificaste a nosotros llamándote a ti. Los piadosos descendientes de los justos habían ofrecido sacrificios en secreto y unánimes establecieron este pacto dividido. En tus fieles compartían igualmente bienes y peligros después de haber cantado la alabanza de los antepasados. Los gritos confusos de los enemigos resonaban a lo lejos y cundían la voz lastimera de los que lloraban a sus hijos. Al mismo castigo alcanzaron a siervos y amos, en simple ciudadanos sufrían lo mismo que el rey. Todos por igual tenían innumerables cadáveres, heridos por un mismo género de muerte, y los vivos eran insuficientes para enterrarlos porque en un instante lo mejor de su raza había perecido. Así, aquellos a quien la magia había hecho incrédulos ante la pérdida de sus primogénitos reconocieron que este pueblo era hijo de Dios. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su veloz carrera, tu impotente palabra se lanzaba desde el cielo, desde el trono del rey, cual implacable guerrero, sobre aquella tierra destinada al exterminio. Traía como aguda espada tu decreto terminante. Se detuvo y le llenó toda la muerte. Mientras tocaba el cielo, tituraba la tierra. De pronto los sobresaltó sueños de horribles pesadillas y terrores inesperados le invadieron. Arrojados por todas partes y a punto de morir, manifestaban qué causa moría, pues los sueños que los agitaban lo había advertido para que no murieran sin saber por qué eran castigados. Aarón libera el exterminio a los israelitas. También los justos sufrieron las pruebas de la muerte y un gran número pereció en el desierto, pero no duró mucho aquella ira, porque pronto surgió como defensor Aarón, un hombre íntegro, con las armas de su ministerio. Oración, incienso y expiatorio, afrontó la ira y puso fin a la desgracia, mostró que era siervo tuyo. Venció la indignación, no como la fuerza corporal ni con el empuje de las armas, sino calmó con las palabras a quien la castiga, recordando los juramentos y la alianza que hizo con su antepasado. Cuando ya la muerte era innumerable,
se interpuso y detuvo el avance de tu ira y cerró el paso hacia lo que aún vivían, pues en su vestidura sacerdotal estaba representado todo el universo, en las 4 hileras de la piedra preciosa figuras de los nombres gloriosos de los antepasados y tu majestad en la edema de su cabeza. Ante estas insignias, el exterminador retrocedió asustado, pues bastaba con una demostración de tu ira. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al escuchar el libro de la sabiduría, nos recuerda cómo Dios se hace presente en nuestra vida. Reflexiona y medita. ¿Cómo es que Dios se hace presente en tu vida y en la vida de tu pueblo? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de la sabiduría, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos del 18 al 20. Garrote, espada y saeta aguda es el falso testigo que denuncia. Diente picado y pie que resbala. Confiar en el traidor cuando llega a la desgracia. Echar vinagre en una herida o quitarse el manto en día de frío es como cantar a un corazón afligido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, muéstranos siempre tu gracia, muéstranos tu camino, ilumina nuestros pasos y haz que nuestras mentes estén dispuestas a escuchar tu voz para alcanzar la felicidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más con la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.